relativa gracia que estemos hablando de tecnología y bueno, hasta las mejores familias, ¿no?, que se dice. Bueno, en primer lugar, por supuesto, buenos días a todos los que estéis aquí. Por supuesto, agradecer a EDETI y a la SETSI el habernos invitado a participar en este evento, en estas cuartas jornadas de la televisión interactiva, que realmente creemos que es un momento, pues, francamente interesante, ¿no? La verdad es que me viene muy bien venir después de la mesa de los broadcasters, porque ha estado francamente interesante y la verdad es que han aportado datos. Y ahora nosotros vamos a aportar algunos datos más desde el punto de vista de GFK. También os digo que venía relativamente relajado esta mañana a hacer la presentación hasta que antes de entrar aquí algunos de vosotros me habéis comentado que las expectativas de necesitamos datos, queremos ver cómo están las cosas. Se han nombrado parques. Los colegas de radiodifusión en algunas ocasiones, bueno, pues han hablado mucho de todo el tema de venta de receptores, televisión, etcétera, ¿no? Con lo cual, también me viene bien, por otro lado, venir antes de la mesa de marcas o fabricantes que seguramente ratificarán todo lo que os vamos a exponer, ¿no? Los datos que vamos a compartir con vosotros, sí que me gustaría básicamente transmitiros que son datos con todo el rigor. Es decir, lo que veis ahí son las fuentes y la metodología que utilizamos desde GFK para todos los datos que vamos a compartir con vosotros. En primer lugar sería lo que es el panel detallista de canales de consumo, es decir, aquí estaríamos hablando de lo que es una venta real de producto auditado en miles de tiendas de España, tanto comercio tradicional, que se han mencionado también anteriormente en la mesa de antes, como también lo que ya es el e-commerce, que poco a poco se va incorporando en las ventas, en los canales de consumo. Todo esto lo complementamos con un panel de internautas, que también es muy importante ver, contrastar por un lado lo que es la venta real con luego lo que nos dice en este caso el consumidor internauta en los estudios que hacemos frecuentemente. Y todo esto lo metemos en una coctelera que sería, digamos, nuestro producto de forecasting, ¿no? O sea, tanto las ventas, digamos, de lo que es el comercio tradicional como luego lo que sería, en este caso, la opinión de los internautas. Y brevemente os cuento, vamos a intentar hacer la presentación en 4 pequeños bloques. En primer lugar hablaremos sobre todo el equipamiento de televisión y la multipantalla, que para nosotros también es muy importante. A pesar de que el evento esté centrado en televisión, creemos que también ya tenemos que hablar de una pantalla, digamos, en global. Vamos a hablar también del HbbTV y o Smart TV, porque tenemos aquí esta delgada línea roja, este concepto entre Smart, HbbTV, etcétera. Por supuesto, vamos a hablar del consumidor o usuario, que le podríamos llamar, yo creo, ya usuario, porque es la parte fundamental, digamos, de toda esta aventura que estamos viendo, y haremos unas pequeñas conclusiones. Bien, equipamiento de televisión y multipantalla. Me vais a permitir hacer un breve repaso de lo que ha sido la historia de la televisión a nivel de venta y de equipamiento. Creo que es importante volver la vista atrás. O sea, quiero decir que estamos en un momento en el cual los cambios están siendo rapidísimos, pero nunca creo que debemos de olvidar de dónde venimos. Y de dónde venimos, podéis ver en el gráfico, os explico brevemente. En los años 90, en España, y aquí hay algún vieja gloria, si me lo permitís, del sector de electrónica, en España se vendían aproximadamente 2 millones de televisiones. Era además una venta muy estable, bueno, no había grandes cambios tecnológicos y siempre estábamos hablando de 2 millones de televisiones. Fijaros que en esos años, en los años 90, el 50% de las televisiones eran de 20 pulgadas o menos. Ahora estamos hablando de la gran pulgada, vamos hacia unas televisiones inteligentes, etcétera. Pero no debemos de olvidar que en los años 90 la mitad de las televisiones eran hasta 20 pulgadas. Como podéis ver ahí, había una penetración por hogar de 1,7 equipos y éramos 12 millones de hogares en aquel momento. Doy un salto muy grande y nos vamos al año 2006, que es el año en el que por primera vez se venden más televisiones planas que televisiones de tubo, o sea, no hace tanto, en el año 96, que coincidió con, perdón, el año 2006, perdón, que coincidió con el Mundial de Alemania, si no recuerdo mal. Ya empezábamos a tener 1,8 televisores por hogar y ya éramos muchos más hogares que en los años 90. En el año 2010, por supuesto, de recuerdo para todos los que estamos aquí, el apagón digital, o sea, todo el éxito que hubo, digamos, de toda la transición, que fue un éxito, y personas como Eladio, que está aquí presente, bueno, pues recuerdo además que se presentó aquí
el apagón, ¿no?, el libro del anuario, etcétera. 6 millones de equipos que, aunque sea muy aventurado decirlo, creo que jamás los volveremos a ver acumulados en un año. O sea, 6 millones. Quiero decir más que nada para que os podáis poniendo en contexto. Hemos hablado antes de que hay que vender receptores, televisiones, etcétera, y es cierto, pero no olvidemos que en el año 2006 en el año 2010 se vendieron 6 millones de equipos, 1,9 penetración por hogar. Llegamos a este año y, como veis, bajada drástica de ventas, no solo por la situación económica que estamos viviendo, sino porque venimos de un sobreequipamiento. Es decir, hemos tenido un crecimiento exponencial de lo que es el equipamiento de televisión y ahora, tanto ahora como en los próximos 5 años, como ponemos ahí hasta el año 2017, nos vamos a mover en unos mercados en torno a 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Ese es el mercado real de televisión en España ahora mismo, de aquí a los próximos años. Y como indicamos ahí, en el año 2017 sí que esperamos que mayoritariamente el producto sea Smart TV o HbbTV. En la oferta hablamos ahí de un 90% o incluso más. Y por supuesto que ya estaremos hablando de un 4K más generalizado, aunque ya se están produciendo las primeras ventas. Estaremos hablando de productos OLED de mayor pantalla, no como ahora que digamos que tenemos pequeños productos y excesivamente caros. Y esta es la realidad del mercado de televisión. Es decir, está muy bien todo lo que se transmita en las mesas de que hay que vender, y yo creo que la distribución hace sus deberes muy bien, y los fabricantes que van a venir después hacen también los deberes muy bien, igual que los broadcasters, pero el mercado es el que es y no lo podemos estirar. Y el mercado ahora mismo está equipado y estamos hablando de un mercado de reposición. Y esto es lo que va a pasar en los próximos años. De aquí saltamos a la multipantalla. Bueno, para nosotros es importante la televisión, pero creemos que ya el concepto pantalla es muy importante y no lo podemos dejar de lado. Es decir, si veis en el gráfico que estamos viendo ahora, cubrimos absolutamente todo el espectro, desde 2,5 3 pulgadas aproximadamente, estamos hablando de los smartphones más pequeñitos, hasta las 10 pulgadas de los tablets. Si veis ahí, esto hace un total de más de 14 millones de dispositivos vendidos este año. Es decir, estamos hablando de más de 14 millones de pantallas de estos tamaños vendidos en 2013, que como veis ahí ponemos, estamos hablando de la ultramovilidad, de un uso muy personal, estamos hablando de un smartphone always on, o sea, absolutamente disponible a las 24 horas. De ahí damos un salto en tamaño de 11 a 17, donde estaríamos hablando de lo que podríamos llamar el espectro, el segmento de los ordenadores portátiles. Como veis, más de 1 millón de equipos se van a vender este año también. También es otro producto muy ligado a la movilidad, como veis ahí. Luego tenemos otro segmento entre 18 y 28, donde podríamos quizás englobar lo que es un segundo televisor, podríamos hablar, un segundo televisor del hogar, para quizás un uso algo más residual, pero ya estaríamos hablando de estático, estamos hablando ya de un producto más de hogar. Y luego ya tenemos el segmento espectacular, más apetecible, goloso a todos los niveles, para todos, tanto para el fabricante como para el distribuidor, como para el broadcaster, como para los proveedores de contenidos, etcétera, que serían las pantallas grandes a partir de 32 pulgadas hasta 90 pulgadas, que es la pulgada que hoy en día es la pulgada más grande que se está vendiendo en el canal de consumo, 90 pulgadas. Aquí estamos hablando de 2,3 millones que se van a vender este año. Todo este ecosistema de pantallas es lo que para nosotros hay que tener ya como un todo. Es decir, la televisión es muy importante y tiene su uso, pero no nos olvidemos que ya todo es, digamos, un universo de pantallas muy importante. Bien, ¿qué hemos hecho en el GFK? Pues aplicando lo que hablamos antes de la herramienta de GFK Forecasting, hemos hecho una estimación para los próximos 5 años. Y en los próximos 5 años, como podéis ver en el gráfico, se van a vender más de 100 millones de pantallas. Esto es una barbaridad, pero es muy goloso. Es muy goloso para todos, insisto. ¿Por qué? Pues porque creemos que aquí no va a haber prácticamente canibalización. Es decir, aquí son 100 millones que sobre todo lo que van a hacer es sumar. Sí habrá reposición, y lo veremos ahora en un ejemplo que os pondré posteriormente, pero estos son 100 millones de pantallas a utilizar en los próximos 5 años. Esto no es un mensaje para las asociaciones de reciclaje que van a vender 100 millones de equipos el año que viene, o en los próximos 5 años. Estos son 100 millones que van a tener uso real. Y van a tener uso real porque la gente se equipa y vienen unas nuevas generaciones, unos nuevos individuos que se equipan a una velocidad imparable. Con lo cual, sobre todo, quedaros con el dato de los 100 millones de equipos.
digamos con diferencias. Insisto, en la parte de televisión, sobre todo reposición, la parte también de ordenadores, portátiles, personal computer, también reposición, tablets como nuevo producto, nuevos usuarios y empezará a haber también reposición, y sobre todo smartphones, que es absolutamente el rey, no lo vamos a negar, con más de 12 millones de equipos que también tienen nuevos usuarios más reposición. Y esto es lo que os quería ahora mismo mostrar. Es un poco una de las preguntas que hacemos a nuestros internautas, a nuestro panel regular de internautas, es ¿hace cuánto tiempo tiene cada uno de los dispositivos que utiliza? Y si os fijáis, PCs y televisión queda relativamente claro que la mayoría ya tiene una antigüedad superior a 2 años, pero si os fijáis, tanto en smartphone como en tablet, la mitad es menos de 1 año. En tablet tiene quizás más lógica porque es un producto que ha llegado algo más tarde que el smartphone, pero en smartphones es que es un producto que se va renovando constantemente por múltiples motivos, ¿no? Nosotros hablamos del smartphone como fashion, ¿no? Como trendy. Entonces lo que ponemos aquí es un dispositivo personal. Realmente es una seña de identidad para mucha gente. Seguramente cuando vayáis a reuniones con amigos, colegas, reuniones profesionales, etcétera, mucha gente lo que hace lo primero es poner su smartphone encima de la mesa. En unos casos será por comodidad, en otros casos es mi seña de identidad, en otros casos es mi último modelo, etcétera. Tenemos ahora el 4G, tenemos probablemente las operadoras con movimientos de Yoigo y Telefónica por un lado, Vodafone Orange por otro, probablemente volvamos otra vez a tener, bueno, quizás se vuelva a subvencionar, etcétera. O sea, es un producto brutal, pero, insisto, nada canibaliza nada. Es decir, si yo tengo un smartphone que me permite una serie de usos, es un poco lo que hablábamos antes en la mesa. Llegará un momento en la que acabe aterrizando en mi mesa, acabe aterrizando en mi hogar y quiera ver en mi pantalla todo lo que yo puedo ver en mi smartphone. Con lo cual, insisto, para nosotros es un ecosistema de sumar, todo es positivo en este caso. Bien, HbbTV y, como he dicho antes, IO Smart TV. La verdad es que es un dilema, porque nosotros como GFK sensibilidades por el tema de que muchas veces nos vamos hacia el Smart TV, el HBB, es decir, para nosotros digamos que es una delgada línea roja, pero vamos a intentar solventarla, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo en Europa del HbbTV? Y cuando hablamos en Europa estamos hablando a nivel de ventas. Quiero decir, esto no significa que estemos hablando de uso o utilización. Como bien se ha dicho antes, pues hay barreras seguramente cara al usuario. Es decir, es posible que haya consumidores que vayan pidiendo expresamente un HbbTV, francamente son una minoría, ya ni siquiera creo que sean early adopters. Smart TV sí, ya es un concepto mucho más extendido, ¿no? Por eso quiero dejar muy claro que el concepto que estamos hablando de HbbTV en Europa es de venta. Entonces, a día de hoy, dos vías. Estamos hablando, por un lado, lo que es la vía alemana, con la iniciativa de los broadcasters alemanes, quizás digamos los más avanzados. El 53% de los equipos vendidos en Alemania tienen HbbTV. Insisto que estamos hablando a nivel de ventas de año 2013. 53% de Alemania, más países limítrofes, Austria, Suiza, Bélgica, Holanda, etcétera. Y luego tenemos la vía franco-española, ¿no? Que sería, digamos, el otro grupo, en este caso, quizás pues también con bastante iniciativa, ¿no? En este caso, que es Francia y España, ¿no? En España el 26% de los equipos vendidos este año tienen HbbTV y en Francia el 21%, que digamos que sería ese segundo grupo, en este caso europeo, donde el HbbTV, pues, a nivel de broadcaster ya se está empezando a mover y a nivel de equipamiento, pues tendría ya, estaría en ese segundo grupo quizás de países destacados.
Y luego ya, pues, por ejemplo, ponemos países residuales, que no tienen nada que ver entre ellos, pero bueno, por ejemplo, ponemos el caso de Reino Unido, ponemos el caso de Suecia, de Italia o de Portugal, ¿no? Porque son las ventas que se producen de verdad. Quiero decir, ya sé que no es el foro, pero quiero romper también una lanza a favor de los que son los datos con rigor, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues lamentablemente asistimos, no digo en este caso, pero en otras ocasiones asistimos a eventos donde se hablan de cifras, primero, erróneas, y en segundo lugar, no se cita ninguna fuente. Entonces, nosotros, desde nuestro punto de vista, vamos a dar situación dada por GFK a cierre de 2013 de parque real de HBBTV, 1.600.000 equipos. Esto significa más del 5% de los hogares tendrían ahora mismo un equipo HBBTV, lo cual no significa, y como han dicho muy bien en la mesa los colegas de radiodifusión, bueno, pues Paco Asensi dio datos, Ignacio de Mediapro también ha dado los datos de este test de estos 21 días, etcétera. Entonces, insisto, estamos hablando de un mercado potencial de 1.600.000 equipos a día de hoy. Luego, lo que os ponemos aquí debajo es, sobre el total de ventas de televisión, fijaros la evolución. El año 2011 prácticamente no había productos HBBTV, el año pasado ya fue un 16% de las ventas, este año llegaremos al 28%. Eso es un dato. Para mí mucho más importante es este. En el año 2011 el 27% de los Smart TVs tenían HBBTV, y el año pasado ya era prácticamente 2/3 y este año será un 86%. Es decir, que podemos concluir, ya no vamos a centrarnos ya en el año 2013, cara a futuro, prácticamente cuando hablemos de Smart TV hablaremos de HBBTV. ¿Por qué? Pues porque las marcas que están trabajando ahora, y luego van a venir muy buenos ejemplos de ello, incorporan prácticamente en todo su portfolio Smart TV con HBBTV. Con lo cual, hasta ahora no hemos podido hablar de las mismas cifras, pero cara al año que viene, cuando hablemos de las ventas de 2014 en adelante, cuando hablemos de Smart TV y HBBTV, podremos estar hablando de las mismas cifras. Hoy todavía no. ¿Por qué? Porque ahora lo veremos, porque hay un gap interesante entre lo que es HBBTV y lo que es Smart TV. Otro dato importante para mí, y no os puedo llevar la contraria a la mesa anterior, del maratón, tanto maratón, yo también soy runner, aunque no corro maratones, el maratón, si no recuerdo mal, es hasta el kilómetro 42. Yo soy más de partido a partido. Yo soy fanático, seguidor del Atlético de Madrid, con lo cual nos hemos... tanto el horizonte de los 42 kilómetros, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues las bases están puestas. Es decir, si tengo 1.600.000 equipos, os aseguro que este 1.600.000 equipos, vamos, no me atrevo a decirlo, pero os podría decir que prácticamente un porcentaje minimísimo ha ido a pedir un HBBTV. Es decir, esto es una oferta del fabricante, esto es un trabajo del distribuidor y al final es un usuario que se encuentra con un HBTV. Como bien decíais, a la hora de hacer zapping, ahora de repente me encuentro que tengo Gol Televisión a mi disposición. Pues es fenomenal, pero es de un usuario que no sabía. Con lo cual yo creo que la comunicación que hay que hacer ahora, que también es una pregunta que se me ha quedado antes en el aire, pero no quería tampoco, es... he oído mucho hablar de que hay que comunicar, pero ¿quién lo comunica? ¿Lo va a comunicar el broadcaster? ¿Lo va a comunicar el fabricante? ¿Lo va a comunicar el distribuidor? Habláis de que el distribuidor tiene que explicar al usuario cómo funciona el HBB, pero eso cuesta dinero. ¿Quién va a poner ese dinero? Son muchas preguntas en el aire que al final, insisto, yo no vengo de parte de nadie, pero sí que puedo decir que tanto el fabricante como el distribuidor hace sus deberes constantemente. Yo no sé si aquí habrá temas institucionales, AEDETI podrá jugar un papel seguramente muy importante, seguramente os tengáis que sentar todos en unas mesas. Hemos visto lo que se va a vender de televisión en los próximos años, lo único que entiendo es que se pueda subir ese porcentaje de Smart TV o HBBTV. O sea, insisto, el mercado no se va a estirar, con lo cual habrá que, digamos, que ir todos a una, ¿no? Permitirme esta licencia, pero es que me ha venido así un poco, sobre todo el tema de partido a partido, ¿no? Luego otro dato interesante, y yo creo que también es un poco cara a todos en realidad, cara a broadcaster, pero fabricantes,
proveedores de contenidos, distribuidores, operadores de telecomunicaciones, etcétera. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos querido analizar en España cómo está la situación del HbbTV por comunidades autónomas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido coger las ventas de HbbTV, cruzarlas con la penetración de Internet en los hogares de cada comunidad autónoma y sacar una media. Entonces, aquí lo que hemos sacado, una serie de comunidades autónomas que estarían con un equipamiento superior a la media, otras que estarían en la línea y otras que de momento están en peor disposición. Que, insisto, estamos hablando siempre a nivel de equipamiento, no estamos hablando luego a nivel de uso, ¿no? Bueno, las comunidades autónomas que hoy tendrían un equipamiento superior al resto, estaríamos hablando de la Comunidad de Madrid, estaríamos hablando de la Comunidad de que tienen más posibilidades o una primera disposición para poder tener quizás más capacidad, ¿no? Estas comunidades ahora que os pongo estarían más o menos en la media, que es lo que estamos hablando de Galicia, estamos hablando de Asturias, Castilla, León, Aragón, Andalucía e Islas Baleares, estarían en la línea. Y luego unas comunidades autónomas que, insisto, de momento estarían peor o equipadas por debajo de la media, que en estos momentos serían el País Vasco, La Rioja y Cantabria, junto con Extremadura y Castilla-La Mancha. Bueno, esto simplemente es un dato a nivel de referencia, para que veáis también cómo, bueno, pues a nivel de equipamiento también se pueden hacer una serie de análisis de cómo estaría ahora mismo la situación del HbbTV, en este caso por comunidades autónomas. Bueno, vamos a dar el salto a Smart TV. Insisto, hay una brecha todavía entre HbbTV y Smart TV, pero que esa brecha, como he dicho, se va a ir difuminando, puesto que ya prácticamente todos los modelos coincidirán. Aquí el parque superior son 2.700.000 equipos los que tenemos previstos a cierre de 2013. Ten en cuenta que cuando hablamos de parque, hablamos del parque que tenemos estimado para el cierre de este año. Y sabéis que la campaña de Navidad es importante. Luego, de esos 2.700.000 equipos, una parte importante van a ir, digamos, en estos meses, ¿no? Aquí más del 10% de los hogares sí que tendría un producto, una televisión puramente Smart TV, y lo que os ponemos ahí debajo es el 33% de las ventas de este año 2013 será producto Smart TV, es decir, un tercio. Que quedan 2 tercios de venta del producto que no es Smart TV. O sea, no todo es Smart TV en el mundo de la televisión. Pero estamos hablando de un mercado de reposición cara a futuro donde os aseguro que se va a ir hacia el Smart TV, pero lanzados, o sea, segurísimo. Pero también ruego, hasta donde pueda rogar, que cuando hablemos de Smart TV no hablemos de que 15 millones de Smart TVs en el mercado, el 80% de las ventas. Lo importante es qué hacemos nosotros o qué hacemos con nuestros internautas es, dejando a un lado lo que es el producto Smart TV, preguntamos a los internautas si de alguna manera conectan su equipo para convertirlo en Smart. Y como veis ahí, el 41% de los internautas nos contestan que en alguna ocasión, y también insisto con este tema porque estos matices son importantes, la pregunta es, ¿en alguna ocasión usted ha convertido su televisión en Smart TV? Sí, en alguna ocasión, lo que no significa ni que esté 24 horas conectado, ni que lo haga regularmente, ni nada. En esta primera fase, en este partido a partido que estamos hablando, estaríamos hablando si en alguna ocasión usted convierta su televisión en Smart TV. Como veis, una nueva generación de consolas están muy ligadas también al concepto de interactividad, de televisión conectada, contenidos. Un 6% a través de los tablets y subiendo, o sea que aquí también esto va a ser también un concepto que en los próximos años se va a disparar sin ninguna duda por
la resolución de los tablets y en menor medida, aunque no nos podemos olvidar de ellos, están los set-top box, los TDT de HbbTV, que también en la mesa de antes, si no recuerdo mal, pues ha salido, ¿no? Que también como quizás otra alternativa, ¿no? O sea, también habrá que explorar un poco la vía del set-top box, sobre todo HbbTV. Bien, pues con todo esto llegamos a la cifra mágica, pero una vez más, insisto, estamos hablando de un mercado potencial, es un mercado susceptible de ser conectado. Estamos hablando de 7 millones de equipos en España con capacidad de ser conectables. Hablamos de los 2.700.000 de Smart TV puros, más ese 41% que se puede convertir su equipo en Smart, en conectable, vamos a hablar en conectable. 7 millones de equipos, pero insisto en coger el dato como lo que es, como un gran punto de partida, con un gran potencial, que significa 1/3 de los hogares. Hablando de mercado potencial, hablaríamos de 1/3 de los hogares con esa capacidad de tener un producto conectable. Bueno, pues también formaría parte de ese maratón, ¿no?, que estamos hablando antes. Ya poco a poco ya vamos poniendo, le vamos poniendo cara y ojos a lo que pueda ser el mercado de televisión o el mercado, digamos, interactivo, ¿no? Ya le vamos poniendo cara, ojos, dentro de poco le pondremos pelo, orejas, etcétera. Pero ya vamos teniendo 7 millones de equipos y me parece ya una cantidad razonable como para poder empezar a hacer determinadas acciones, en las cuales, lógicamente, aquí hay muchísimos expertos que sabrán seguramente de hacerlo mucho mejor, ¿no? Y el tercer bloque, y este sí que no me quiero olvidar para nada, el consumidor, ¿no? O sea, todo esto que hemos hablado es fantástico, maravilloso, estamos en parrilla de salida, es un punto de partida magnífico, podemos decir que sí hay equipos, hay potencial, pero sin el consumidor usuario no somos nadie. Y todo esto se supone que está pensado para que el usuario pueda disfrutar. El usuario, de alguna manera, ya tiene los medios, por decirlo de alguna manera, tiene los medios a su disposición para poder disfrutar. Pero ahora lo que hace falta es podernos adaptar a lo que quiere el usuario, a lo que quiere el consumidor, que desde la teoría o desde aquí lo que os digo yo es facilísimo decirlo, pero francamente es lo más complejo, ¿no? Entonces el consumidor, básicamente lo que estamos hablando es el multitask, multitarea, que no es un término nada nuevo, sabéis que se lleva hablando mucho tiempo de lo que es la multitarea, pero es una realidad. Sobre todo con otro dispositivo mientras ve la televisión. Estaríamos hablando casi cerca de 2/3. Y realmente es el producto con el que realmente se hace multitarea. En menor medida tendríamos al PC, estaríamos hablando en torno a un tercio. Bueno, sí, mientras estoy con un PC puedo estar con un smartphone, un tablet, pero es menor, ¿no? Mucho menor si vamos al tablet. La gente cuando está con el tablet generalmente focaliza todo su interés en el tablet y el smartphone ni lo vamos a contemplar, porque cuando tú estás con el smartphone, estás con el smartphone al 100%. Pero sí que es muy importante para nosotros el tema de la multitarea en cuanto a lo que es el concepto de televisión. Y en el concepto de televisión nos vamos a detener, porque para nosotros es realmente las tareas que complementan, en este caso, la multitarea que estábamos comentando, ¿no? Destacamos estas 4 que veis ahí, aparte que veis ahí toda la relación de tareas más importantes que hacemos con 2 dispositivos a la vez, pero básicamente estaríamos hablando email, chat de texto, lo que sería toda la mensajería, redes sociales y buscadores. Es decir, estamos hablando de 4 tareas que realizamos, sobre todo cuando vemos la televisión, que al final es igual a socializar. O sea, lo que estamos haciendo realmente cuando hacemos multitarea es la socialización. Estamos hablando de televisión social, estamos hablando de socializar. Estamos hablando, pues me imagino que algunos de vosotros, mientras, aparte del inconveniente técnico que hemos tenido al principio, estaréis viendo esta información y estaréis tuiteando a alguno de vosotros. Estaréis mensajeando con alguien, estaréis contestando algún email. Eso es lo que sobre todo se hace cuando vemos la televisión, la multitarea. Pero insisto que estamos hablando sobre todo del concepto de socializar.
Y no tenemos más que los ejemplos pues ayer creo que era lunes, pues creo que teníamos La Voz, El Tiempo entre costuras, Isabel, quiero decir, todos los hashtags, cientos de miles de Twitter seguramente que haya habido ayer por la noche, etcétera. O sea que al final la socialización, sobre todo cuando vemos la televisión, es tremenda, ¿no? Es brutal. Y esto sí que para nosotros es una revolución. Se focaliza muchísimo cuando hablamos de gente joven. O sea, veis que de ese 61% que hemos dicho anteriormente, si vamos a gente joven, hasta los 35 años, es un 75%. Es una barbaridad. Los que tenemos hijos, además, lo vivimos, lo disfrutamos y lo sufrimos también. Pero es una realidad. O sea, es decir, para mí es una revolución en el sentido de que la gente joven está haciendo cosas que nosotros sí que no hemos podido hacer, porque no había medios, porque era otro tipo de disfrute de contenidos televisivos, etcétera. 73%, esto es una barbaridad y esto va a seguir creciendo y los nuevos usuarios que se van incorporando ya se van a ir incorporando con estos hábitos. Y lo que también me parece muy importante es que la otra columna, la de más de 50 años, estamos hablando de 50 años o más, perdón, 50%, muy progresivamente también irá subiendo, es decir, o sea, vamos absolutamente hacia lo que es el uso simultáneo. Por eso decía al principio que no hay que hablar de canibalización de pantallas, sino al final estamos hablando todo de sumar. Es utilizar al final todas las pantallas, es retroalimentar todo. Pero para mí el dato más importante es que hay un 25% de internautas que han pagado en alguna plataforma. Vuelvo otra vez a lo mismo que hablábamos antes. ¿Usted en alguna ocasión ha conectado su televisor, lo ha convertido en smart? Sí. ¿En alguna ocasión ha tenido algún pago por Internet? Sí, pues esta sería un poco un 25% de internautas, al menos, en alguna ocasión, ha pagado por contenidos. En este caso estaríamos hablando sobre todo a través de set-top boxes, va a ser una televisión de pago con un set-top box, pero también con video on demand, ¿no? Digamos con las nuevas fórmulas que están viniendo en los últimos meses, años incluso, de la posibilidad de hacer una descarga de video on demand como un abonado, etcétera, ¿no? Lo cual creemos que es un dato muy importante también. A pesar de todo, lo que estamos comentando aquí, y volviendo otra vez a los dispositivos, el PC continúa siendo el acceso principal a contenidos hoy, pero esto avanza muy rápidamente. Entonces, como veis, sobre todo estaríamos hablando del PC, la televisión en segundo lugar, bien sea Smart TV o bien sea de la forma que hemos dicho anteriormente, de que puedes conectar el producto, y el tablet y el smartphone en menor medida. Hoy, porque ahora os veremos también un poco hacia dónde va el smartphone y hacia dónde va el tablet, ¿no? Sobre todo en cuanto a tamaños. Y otro dato muy importante es, si he pagado por ver contenido, el 70% valora muy positivamente que lo pueda ver en cualquier dispositivo, lo cual también es un dato muy importante y vuelve un poco a lo que hablábamos antes. Yo puedo estar viendo en smartphone o en tablet con los minutos correspondientes, puesto que el tamaño es inferior, y acabar, digamos, el contenido en la televisión de mi hogar. Pero si yo pago, yo lo quiero ver donde yo quiera. Ya que pago y hay medios y hay dispositivos, pues el consumidor valora muy positivamente el hecho de que yo pueda verlo en cualquier dispositivo. Y en cuanto a los tamaños, lo que os comentaba anteriormente, ojo a los tamaños. En televisión está muy claro, vamos hacia las 40 pulgadas o más en los próximos años, con lo cual es cierto de que la televisión va a cumplir su papel de ver mi contenido como toda la vida en mi casa, cómodamente, con una televisión muy grande, con todas las características que hemos hablado anteriormente, lo cual es francamente positivo. Ojo a los smartphones también, que ya no son los pequeños teléfonos móviles, sino que ya estamos hablando, como veis ahí, más de la mitad de las ventas de smartphones son de 4 o más pulgadas y vamos a más, ojo. Estamos hablando ya, vamos hacia los 5 y pico, meteremos el phablet entre medias y demás, pero ya tiene suficiente tamaño como para poder visionar al menos, no sé, vas a hablar de las series de 26, 30 minutos, tú puedes ver una serie de 26, 30 minutos en un smartphone perfectamente ya, un smartphone ya, digamos, de un tamaño interesante.
Y en cuanto a los tablets, también 2 de cada 3 que se van a vender en el futuro van a tener 8 o más pulgadas, con lo cual también es otra alternativa más a poder visualizar contenidos de lo que estábamos diciendo anteriormente. Con lo cual yo creo que estos datos también son muy importantes. Es un poco ratificar el hecho de voy a poder ver todos mis contenidos en el ecosistema de pantallas, ¿no? Bueno, y ya para terminar rápidamente, yo creo que vamos en hora, a pesar de nuestro trastorno técnico. Bueno, como resumen, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de GFK, la multipantalla dominará el mercado en los próximos 5 años, pero siempre lo que queremos dar es nuestra visión es totalmente positiva, es decir, prácticamente no va a haber canibalización, es decir, el hecho de que yo tenga una pantalla no va a significar que no tenga otra, sino que lo que voy a querer es el ecosistema sincronizado. Por eso decimos aquí, hablamos de sumar, complementar el uso de la televisión. No estamos hablando de televisión lineal, no lineal, sino que de alguna manera creemos que todo va a ayudar a que los consumos crezcan, independientemente de que en momentos puntuales tú tengas el uso de un dispositivo u otro. Por eso decimos que el ecosistema visual se retroalimenta, es decir, yo puedo estar viendo televisión lineal, pero ayer no pude ver algo, con lo cual pueda ir las próximas horas o días a verlo digamos, en otro formato perfectamente válido, pero el hecho de que yo también lo pueda ver en no lineal puede retroalimentar también el consumo lineal, es decir, que al final seguimos pensando que todo esto va a sumar, o sea, quiere decir que aquí no va a haber ganadores y perdedores lineal, no lineal, sino que al final para nosotros es un todo, ¿no? El hecho de la visualización. Y la televisión conectable es una realidad ya en 2013. Yo creo que ya la era antes, pero cada vez más tenemos más equipos a disposición, ¿no? Lo que decíamos aquí, ¿no? 7 millones de equipos susceptibles de ser conectados. Por eso decimos aquí también alto potencial para la distribución de contenidos digitales y en línea con el despliegue de proveedores de servicios. Ahora viene la parte más compleja de todo, de este sector y de todos, que es cómo lo monetizamos, ¿no? Cómo rentabilizamos toda esta fotografía tan bonita de todo lo que tenemos a nuestra disposición, de equipos, los usuarios que nos hemos vuelto medio locos, venga a utilizar equipos y demás, ¿no? Y aprovecho ya y termino simplemente para deciros, y retomando un poco la mesa anterior, hablando de métricas, bueno, pues GFK, digamos que está trabajando y esperemos que ya en breve podamos tener los primeros datos de lo que es la medición de contenido bajo demanda. ¿Vale? Estamos trabajando en un proyecto, 2 de mis colegas están aquí presentes, con lo cual ahora si queréis en el break y alguno tiene interés lo podemos comentar, pero digamos que también intentamos incorporarnos a los tiempos, en este caso pues con por lo menos una métrica, un tracking de lo que sería un contenido bajo demanda. Y nada más por nuestra parte, simplemente pues agradeceros la paciencia, de nuevo disculpas por el contratiempo del principio y que espero que haya cumplido las expectativas que habíamos hablado al principio de datos, que nos habéis puesto un plus de responsabilidad con la que no contábamos, pero esperemos que, bueno, que al menos GFK haya podido serviros de, al menos pues de hacer un pequeño overview, un pequeño mapa de cuál es la situación a día de hoy. Así que muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta y hay tiempo, pues ¿no? Gracias. Ignacio, me ha encantado tu presentación, que pone un poco en contexto todo este tema de los números, que por cierto no contradice, o sea, no se contrapone a nada de lo que en la mesa de radiodifusores hemos comentado, ¿no? Pero sí quería hacer una valoración, si me permite, de algunas cosas que hay en esta presentación, también de Atlético, o sea, que con todo el cariño. Cada vez somos más. Entonces, o sea, por ejemplo, yo veo un tema que cuando hacéis vosotros estos análisis, también vi el otro día en una presentación que hubo de IAB, que creo que por aquí hay alguien también de IAB, y es que vuestra consideración de la conectividad en televisión, o sea, incluyes en algún momento en el universo de dispositivos conectados los laptops que se conectan a la tele, que eso no es televisión conectada, o sea, en sentido amplio puede serlo, pero es que el patrón de consumo es completamente diferente. Esto es lo que antes comentábamos de
utilizo mi pantalla de 40 pulgadas para ver contenidos por ordenador. El mundo de la televisión conectada tiene que ver con que la televisión es el principal dispositivo, no el ordenador o sea, no la tele como caja tonta, ¿no? Sino la tele como algo que aporta algo más. Entonces, lo que sucede con esto, como el otro día comentaba también en IAB, es que al final lo que mostráis como panorama está un poquito distorsionado, porque ya no es... O sea, estamos hablando de consumo online. Por otro lado, cuando lo has mostrado desde el otro lado, es el consumo de vídeo online, incluyendo al televisor. Claro, la noticia es muy buena, porque es espectacular. El 45% del consumo de vídeo online se hace del televisor, ¿no? Entonces... No, solo quiero decir como comentario. Un adicional, comentabas, bueno, ¿y quién va a comunicar todo esto? Bueno, a la vista está quien lo está comunicando, ¿no? O sea, desde Radio Televisión Española hay una campaña muy potente directamente para comunicar esto al consumidor. Es decir, son servicios, en este caso del radiodifusor, que no van a esperar, por así decirlo, a que el resto de los agentes de la industria se suban al carro. Es que los radiodifusores, en este caso Televisión Española, va a promover entre su audiencia que estos servicios están disponibles. Gracias. Sí, yo, si me permites por partes, estoy de acuerdo en lo que comentas, por eso nosotros damos, por un lado, rizando el rizo, HbbTV, 1.600.000, Smart TV, 2.700.000, y tenemos la capacidad de poder definir de alguna manera entre todos, que eso quizás sí que sea un ejercicio interesante entre todos, y nosotros encantados de ponernos a disposición de todos, decir, hay que definir un estándar de televisión conectable, que será Smart TV más tal. Nosotros perfectamente, o sea, en ese sentido no tenemos ningún problema. Por eso, cuando hablo de los 7 millones de equipos, siempre ponemos un poco el matiz de por favor, porque esa cifra en manos de un desaprensivo, por decirlo de alguna manera, es muy peligroso, es una bomba, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que nosotros podemos hacerlo como quiera la industria, sin ningún problema. En lo de HbbTV que comentas, sí que es cierto que vosotros, por supuesto, lo que presentasteis en Vitoria, y a partir de ahí sí que digamos que yo creo que se está hablando mucho de este tema. Entonces, lo que pasa es que yo me quiero poner entre comillas, me quiero poner en el lugar ya no del fabricante, sino del distribuidor. Y antes, si no, conseguir que el distribuidor pueda explicar a una persona, o que vamos a suponer que tenga personas dedicadas a explicar este tema, lo veo complicado hoy, porque al final las cosas están como están y todos estamos a la carrera pues por sacar producto, ¿no? Pero también creo que hay posibilidad. Hombre, el hecho de que ya se esté empezando a hablar del botón rojo, yo creo que además todo el mundo ha reconocido que ha sido un éxito, está siendo un éxito lo de Televisión Española, pues sin duda alguna ayuda, y ayuda a todos, estoy de acuerdo, a los fabricantes los primeros, porque al final habla que algo queda, ¿no? O sea, siempre queda algo y llegará un momento en que vendrá algún usuario en Navidad y hablará del botón rojo y lo he visto y resulta que en mi televisión o en casa de... O sea, yo creo que es importante. Lo que pasa es que yo me refería que yo estaba pensando ya algo más masivo, quiero decir, o lo que habéis hablado de poner una homologación, como se hizo en su día con la TDT de pago, pues quizás sea un paso. Por eso hablaba yo del partido a partido, ¿no? Que quizás pueda ser una... Pero insisto que seguramente, pues, y vosotros sois los que trabajáis estos workshops, pues uniéndoos todos, ¿no? Buenos días. Primero, Ignacio, enhorabuena por tu presentación, porque eres enormemente elocuente, y yo tengo solamente 2 preguntas que hacerte. Uno, hablas de un parque de 7 millones de televisores conectables, ¿correcto? Sí, pero hablaríamos un poco con el matiz que hemos dicho a Paco, ¿no? Voy al número nada más. Eso está vinculado directamente con el desarrollo de la banda ancha en los hogares. Tú no puedes tener un televisor que quieras conectarlo decentemente si no tienes una banda ancha decente. Sí, pero que también tenéis que tener en cuenta que habrá gente propietaria de Smart TV que ni siquiera tenga conexión a Internet en el hogar. Veo que me estás entendiendo. Entonces eso ya claro, igual es para otro foro, ¿no? O sea, hay que decir que... Sí, voy. Es decir, hace falta. Creo que el dato es que hay como unos 10 millones de hogares con banda ancha. ¿Es correcto el dato? Sí. Más o menos. 11 millones aproximadamente. Bueno, sí. Quiere decirse que ese sería un umbral teórico máximo para este tipo de producto. Y yo lo que digo, sería bueno que trabajáramos juntos para que la televisión conectada sea un éxito y no el desastre que ha sido la alta definición, que sea está regulada y que no existe el día de hoy.
como valor añadido para el usuario. Entonces digo, a mí me parece que el potencial es enorme, pero he visto algo que me ha recordado el pasado. Y es, cuando empezamos a trabajar con la televisión conectada, interactiva, etcétera, etcétera, creo que en aquel momento se cometió un error muy importante, y es intentar entender esta televisión desde el punto de vista de la televisión lineal. Y claro, evidentemente, como han dicho en la mesa, es que ha cambiado el modelo. Y los revenues y los ingresos hay que hacerlo de otra manera. Y digo, hace falta seguir trabajando, y mucho, para desarrollar este tema, pero teniendo en cuenta estos dos casos. Es producto hay, no perdamos tiempo con la tecnología, pero la banda ancha es un elemento, digamos, que limita, y con un riesgo, como os he dicho esta mañana, de la brecha digital, que parece que nos hemos olvidado que esto ya está solucionado, y de solución nada. Luego entonces tenemos un trabajo por delante muy interesante, pero el modelo nos ha cambiado todo. ¿Qué visión tenéis vosotros desde GFK? Pregunta de máster casi, ¿no? Bueno, yo creo que al final realmente lo que deberíamos de hacer es aprender del pasado, ¿no? Has puesto algún ejemplo interesante, ¿no? Y nos debería de ayudar a poder corregir errores que haya habido en el pasado, pero aquí hay más actores involucrados. Entonces, estamos hablando de normativas, estamos hablando de despliegue de redes, que se supone que están por llegar, tenemos un dividendo digital a la vuelta de la esquina, o sea, realmente, yo insisto, o sea, todo está preparado y dispuesto para que este modelo, por lo menos, al final es la clave, como todos los negocios al final. Entonces, pues que se vayan a involucrar normativas, instituciones, etcétera, pues el tiempo lo dirá, ¿no? Pero ahí ya los que tienen que empujar, bueno, pues algunos estáis por aquí, ¿no? No lo sé. Nosotros aquí, desde mi comodidad de instituto neutral, pues nosotros nos dedicaremos a contar lo que está pasando y lo que creemos que va a pasar, pero con los datos. Hay cosas ya que se nos escapan, ¿no? Desgraciadamente, claro. Simplemente comentar que en términos de homologación, dentro de las especificaciones y los trabajos después del subgrupo de interoperabilidad, se definió una serie de mecanismos, entre ellos, decía que dentro de los trabajos del subgrupo de interoperabilidad CNED, fundamentalmente el año pasado se definió una serie de mecanismos para la certificación, homologación de equipos, la creación de entidades certificadoras, de las cuales en este momento hay una, que es Avertis, que crea una marca, que es la marca TDT híbrida, que pone a disposición del mercado y a la cual yo me congratulo de que varios fabricantes se hayan unido ya. Y este va a ser un poco nuestro eslogan, nuestro caballo de batalla, nuestra bandera a la hora de trasladar al consumidor, igual que se hizo con la TDT o igual que se hizo con la TDT de pago, la disponibilidad de unos equipos con una serie de funcionalidades. Bueno, pues me parece muy útil para el mercado, para el usuario y para nosotros. O sea, quiero decir, nosotros codificamos, lo que os he dicho anteriormente, nosotros tenemos una codificación global, estamos en más de 100 países, el producto, si dice que tiene HBBTV, tiene HBBTV. Si hay una homologación local, en este caso, que entiendo que va a ser así, también tendremos probablemente la posibilidad de auditar, digamos, también separadamente, o sea, separadamente no, pero digamos poner una especificación adicional a los productos que estén homologados, lo cual no lo digo para hoy, pero si el año que viene tenéis la amabilidad de volvernos a invitar, pues igual podemos decir que en el año 2014 pues ya tenemos X equipos HBTV, de los cuales desde el año 2014 tantos son homologados. Bueno, quiero decir que eso ayuda a todo el mundo. Ya me subo al carro como proveedor de datos, y a nosotros incluso también, porque podremos hablar ya de algo oficial, ¿no? Real, que lo podemos tocar, ¿no? Lo cual yo creo que es importante. Pues muchas gracias. Me temo que tenemos, vamos muy mal de horario. Vamos a volver a las 12:15. Ahora tenemos una serie de demostraciones fuera que sí os invito a todos que visitéis. Gracias.